Buenas tardes a todos, vamos a comenzar con un nuevo video de este canal. En este caso vamos a tratar un tema breve pero importante, el análisis de cargas concentradas sobre elementos volumétricos de hormigón armado y cómo podemos evaluar las solicitaciones que las mismas generan y la armadura correspondiente. Con respecto a las cargas concentradas tenemos diferentes situaciones en las cuales normalmente se presentan. Por ejemplo, cargas concentradas de importancia, apoyos de puentes sobre pilas, apoyo de columnas sobre bases, anclajes de cables de hormigón pretensado sobre las vigas correspondientes, sobre otros elementos particulares como vamos a mencionar en unos minutos más, apoyos de losa sobre columna, como también vamos a dar un ejemplo. Hay una gama bastante amplia. Yo con esto quiero que ustedes abran la cabeza respecto de que no solamente cuando tenemos el apoyo de una viga sobre un elemento concretamente se produce este fenómeno o bajo la placa de un cable de pretensado una viga postensada, ¿no? Hay otras situaciones en las cuales también se puede presentar y hay que estudiar las diferentes tendencias a la falla para que tengamos la seguridad adecuada frente a las mismas. Tipos y problemas que se originan derivados de las cargas concentradas. Bueno, en elementos de hormigones con espesores importantes se puede generar una falla por hendidura, así se llama, o por aplastamiento del hormigón. En elementos de hormigón de espesores mucho menores, la tendencia es que se pueda producir una falla por punzonamiento, como vimos en el video parte A. Vamos a ver un segundo video en la semana que viene para cerrar el tema, o la falla por flexión, que ya la hemos visto en 5 videos anteriores. Entonces, para elementos de gran espesor, falla por hendidura o por aplastamiento. La falla por hendidura nos está diciendo que va a haber tracciones que tenemos que evaluar la posición de las mismas, la magnitud de las mismas, para colocar la armadura correspondiente para suplir la falencia que tiene el hormigón de tomar esas tracciones. La falla por aplastamiento ya veremos que hay que hacer una verificación particular para esa situación. Y bueno, los elementos de reducido espesor, la situación es crítica de punzonado siempre y de flexión hay que evaluar. Este es el puente sobre el vertedero del cual hablamos cuando vimos inclusive el tema del punzonado con una foto, en el cual se posicionaba en una de las etapas una viga con una carga bastante relevante, una grúa, perdón, y pasaba un puente grúa también con una carga móvil, cada una de sus patas con una carga bastante importante. Y sobre esta foto no voy a hablar mucho porque ya hablé en el video de punzonado parte A, lo pueden ver ahí. Tiene cargas concentradas, es la grúa apoyada sobre el vertedero para colocar las ataguías aguas abajo del vertedero. Entonces las patas de la grúa en esa situación, la situación más crítica, transmitían una carga del orden de 70 toneladas que tuvimos que evaluar a través del plato de apoyo de la placa, porque iba a apoyar en cualquier sector de la losa y podía eventualmente producir el punzonado de la losa del puente, que naturalmente no tenía un espesor tan importante, bajo esa solicitación que encima era de naturaleza dinámica y no sabíamos con certeza dónde se iba a aplicar. Cuando un elemento de hormigón armado presenta una superficie plana, que presenta una superficie plana, está sometido a una carga de compresión localizada, aparecen dos problemas distintos que tenemos que evaluar y controlar. Bajo la carga concentrada, la compresión local elevada en el hormigón y las tracciones, como mencioné, transversales de hendimiento, que surgen a una cierta distancia de la carga y que requieren colocar armaduras especiales normales a la carga aplicada. Conceptualmente, si yo aplico una carga, como en el dibujo, importante sobre una placa de acero robusta que tenga un ancho menor que el ancho del macizo, si el macizo tiene una distancia, un ancho máximo, supongamos h,
la medida máxima es rectangular, B por H, por el principio de Saint-Venant, se puede suponer que a una distancia de la aplicación de la carga del mismo orden que H, el flujo de tensiones puede ser uniforme y por ende las tensiones cortando ese macizo pueden ser iguales a la carga aplicada sobre la sección del macizo L por B. L sería H. Ahora, ¿qué pasa en correspondencia donde aplico la carga? Las cargas se concentran bajo la placa. Para llegar a uniformarse a esa distancia H, las isostáticas de compresión en línea punteada tienen que ir abriéndose, y en la medida que se van abriendo, van apareciendo isostáticas de tracción transversales marcadas en azul, justamente por la apertura de estas líneas. Entonces las presiones aplicadas se propagan por la pieza, dando origen a un sistema tridimensional de tensiones. Esto ocurre en las dos dimensiones. Surgen de tal forma componentes de tracciones transversales a la fuerza, y a una cierta distancia del punto de aplicación de la carga, se llega entonces al estado de tensiones uniformes en la sección. La zona afectada cercana a la carga se denomina zona perturbada o zona D, y no se cumplen las hipótesis de Saint-Venant que hemos planteado previamente. Entonces, acá podemos, tomada una isostática cualquiera de compresión, ver cómo sería el detalle. La isostática se va abriendo paulatinamente, donde tiene una curvatura cóncava, genera tensiones hacia adentro del macizo, compresiones, y donde tiene una curvatura convexa, genera, por ende, tracciones normales a la carga aplicada. Tracciones que están graficadas en ese dibujo en línea llena negra. A una distancia reducida de la placa de apoyo está el punto de inflexión, donde cambia la curvatura de las isostáticas y las curvaturas de las trayectorias de las tensiones de compresión se vuelven convexas, con los esfuerzos asociados a esa curvatura resultantes de tracción. Si la longitud de apoyo de la placa es igual al ancho de la sección, el problema se convierte no en bidimensional sino en plano, o sea, solamente se va a dar ese fenómeno en una sola de las direcciones, en la dirección A. En la dirección B no ocurre porque la carga la abarca totalmente. Pasa de ser bidimensional a unidimensional. Entonces, acá tenemos, en el caso más general, una placa reducida de apoyo. Puede ser, imaginemos el apoyo de una viga premoldeada de un puente carretero sobre la pila, en la zona de la pila extrema de un estribo o de un intermedia. Cortando según los ejes principales tendríamos entonces la gráfica de tensiones, haciendo un análisis elástico sobre el hormigón, que en realidad sabemos que no cumple con esa situación, en donde observamos, por ejemplo, en el primero de los dibujos, en el plano que es paralelo al XZ, en el plano paralelo a Z, tendríamos bajo la carga misma una cierta distancia comprimida por efecto de la curvatura de las isostáticas y a una cierta distancia un cierto volumen de tracciones, cuya resultante podemos estimarla a una distancia x2 del punto de aplicación de la carga con un valor tz. En la otra dirección, como el ancho es diferente, el esquema es similar, pero la distancia de la resultante aplicada t sub i es diferente, xi, y el valor de la resultante también es distinto, t sub i. Entonces, ustedes pueden consultar la bibliografía en los libros de Leonhard, hay referencias y expresiones empíricas de cálculo que arrojan resultados muy buenos cuando uno los utiliza como un medio auxiliar, ¿sí? Y se puede resolver en forma aproximada de tal manera, razonablemente, un problema que tiene una cierta complejidad.
Acá vemos que la relación de la intensidad de las tensiones de hendidura tiene que ver con la relación de la placa de apoyo, el área A0 por B0, AC0, sobre el área a la cual se uniforman las mismas, que sería A1 por B1. La intensidad de las fuerzas transversales de hendidura depende de la relación entre ambas, la placa de apoyo y a la sección donde se uniforman las tensiones. A mayor relación, mayor tendrá que expandirse las isostáticas o bien la carga, y tanto mayor van a ser los esfuerzos de hendidura. Si la sección de la placa es circular o es cuadrada, las tensiones de tensión transversal serán radiales y se pueden equilibrar con armadura anular, por ejemplo de tracción o sunchado. Es usual que bajo las placas de posttensado de las vigas, el mismo fabricante coloque un suncho especial bajo cada una de las placas más allá de la armadura particular para tomar estas tracciones transversales. Un ejemplo de aplicación de las cargas concentradas sobre macizos son las vigas gorrón de las compuertas radiales del vertedero, por ejemplo en este caso de esta presa Pichipicundufu. El empuje del embalse actúa sobre la compuerta radial y la compuerta radial tiene dos brazos metálicos que apoyan sobre el elemento que les marqué con la flecha, que se llaman vigas gorrones. Esas vigas gorrones tienen que tomar un gran empuje que tiende a sacar la viga gorrón hacia aguas abajo, y para equilibrarlo hay que ejecutar un posttensado de mucha intensidad que equilibre con un grado de seguridad adecuado esa fuerza que tiende a retirarlo. Bueno, entonces se calculó la fuerza de posttensado necesario a través de una ingeniería paralela que se desarrolló y naturalmente el posttensado se aplicaba sobre placas de reducidas dimensiones con la idea de que a una cierta distancia se transfiriera una fuerza de compresión uniforme que equilibrara esa tracción generada por las compuertas radiales. En la época que les estoy hablando, década del 90, no existían los software que hoy tenemos y por ende pero sí había programas mucho más rústicos. En la presentación que hizo la ingeniería que desarrolló ese detalle, lo hizo con un software que en ese momento permitía modelar elementos volumétricos, elementos finitos, y del modelo arrojó el plano de armadura de la viga gorrón. Cuando vimos el plano de armado, aún con mi reducida experiencia en ese momento, porque tenía muy poquitos años de salido de la facultad, era evidente que algo no terminaba de cerrar porque existía toda la armadura convencional de piel y demás, pero la armadura de hendidura, no había una armadura específicamente colocada de hendidura, ni estaban evaluadas esas tracciones transversales. Cuando hicimos la consulta, la empresa que había desarrollado o consultora nos expresó que en su modelo esas tracciones no aparecían. ¿Cómo resolvimos el problema en forma práctica? Porque éramos la dirección de obra. Me tocó agarrar el Leonhard, que era la herramienta que tenía a mano. Yo físicamente sabía que más allá de que el modelo no indicaba tracciones, el problema era claro y las tracciones existían. Entonces, en todo caso, era un problema del modelo y no había mucho tiempo para armar otro modelo paralelo, ni tampoco software disponibles. Entonces, simplemente con el tomo correspondiente de Leonhard, con las expresiones empíricas que vamos a ver, hicimos el cálculo de la armadura a colocar y incorporamos al proyecto original las armaduras de hendidura que no estaban presentes. Y así se hormigonó y postensó las vigas gorrón de esa presa. Acá vemos, por ejemplo, la aplicación de cargas concentradas sobre una columna de hormigón cilíndrica. Las cargas las transmite el techo. Y acá se visualiza de cerca fisuras que están marcando que ha habido una subestimación de las tracciones que generan la apertura
de las cargas concentradas sobre un cilindro reducido y por ende han surgido estas fisuras en la columna. Con respecto a la rigidez de la placa de apoyo de una sección AC0, si la columna es de menor dimensión que la placa de apoyo y la placa es de reducida rigidez, para definir el área efectiva de transmisión de carga se puede asumir una repartición a 45 grados de la misma. Entonces, tomado del libro de Leonhardt, a la izquierda ven cómo trabajaría una placa deformable y a la derecha cómo trabajaría una placa robusta. A la izquierda ven la distribución de tensiones sobre el hormigón en una placa deformable donde se concentran las tensiones de compresión bajo la misma placa, y a la derecha pueden observar que en una placa rígida la concentración sea en los bordes. Independientemente de esto, este dibujo también está tomado del libro de Leonhardt. Si la sección de la placa es A0 y la carga P, las isostáticas nos muestran que va a haber zonas en las esquinas que llamamos bordes o vértices muertos, donde no se generan tensiones por este fenómeno de apertura de las isostáticas de compresión. Sigma X es la tensión uniforme a la distancia L. Estas tensiones de tracción de borde en algunos casos requieren de colocación de armadura, dependen de la magnitud de la carga, o sea, la relación entre las dimensiones de la placa y donde ya las tensiones son uniformes, y de la posición de la superficie cargada respecto del elemento también. Si las dimensiones de la placa es muy pequeña frente al macizo, podemos llegar a tener tensiones transversales máximas de hendidura cercanas a 0,5 de las tensiones verticales. Se maximizan. Si en cambio la placa tiene una relación con respecto al macizo cercano a 2, las tensiones transversales se reducen sustancialmente a un valor de 0,22 de las tensiones verticales. Acá podemos ver, también tomado del libro de Leonhardt, las tracciones transversales que aparecen en los vértices, en horizontal ZY y en vertical ZX, que el mismo Leonhardt sugiere evaluarlos en función de la magnitud de la fuerza aplicada P, como 0,015 de la fuerza aplicada en Y y el 0,010 de la fuerza aplicada en X. Cuando me tocó resolver el problema que les mencioné, después hubo muchos más problemas, pero de otro tipo, y más herramientas también para analizarlo. No existían los software de hoy en día. Hoy en día el libro de Leonhardt o otros libros similares son una excelente referencia, pero naturalmente podemos hacer un modelo de elementos finitos y hacer un análisis, inclusive si es necesario no lineal, para evaluar cuál es el camino de las cargas y las tensiones que se generan en ese macizo. Todo depende de la circunstancia y las herramientas que uno dispone para analizar un problema. Con respecto a las armaduras de hendidura, entonces, vemos que bajo la placa misma hay una zona comprimida y por debajo, aproximadamente el 10% de la distancia del lado cargado, se generan tracciones en una cierta extensión con un valor máximo Z y un brazo de palanca interno entre el resultante de compresión y el resultante de tracción que es aproximadamente 0,42 empíricamente o descomponiendo fuerzas del valor A. Entonces, si aislamos un trozo de la pieza, ubicado a la derecha de P, estableciendo la ecuación de equilibrio de momentos respecto del punto de aplicación de la resultante de compresión C bajo la placa, tenemos P sobre 2, arriba aplicado a una distancia A 0 sobre 4, y abajo la reacción P sobre 2 a una distancia A sobre 4. Suponiendo y asumiendo un brazo de palanca de 0,42 de A, podemos tomar momentos. Z por 0,42 de A es igual a P sobre 2 por brazo de palanca A sobre 4 menos P sobre 2 por A0 sobre 4. De esa igualdad podemos despejar en forma muy aproximada la fuerza de tracción de hendidura resultante como 0,3 de P
por 1 menos A0, la sección de la placa sobre A. Esta en principio era la expresión de cálculo que proponía el Comité Europeo del Hormigón, SEB. Para una carga puntual, donde A0 tiende a 0, el Z se maximiza y llega a valer 0,30 de P, y para una relación frecuente, donde A sobre A0 es mayor que 10, Z aproximadamente se reduce a un valor aproximado de 0,25 de P. De esta manera nosotros podemos, conociendo Z, multiplicándola, incrementándola por un coeficiente de mayoración, si la carga que aplicamos es la carga de servicio, ¿sí? Si es una carga última no es necesario, dividido la tensión de fluencia de FI, podemos obtener la armadura a colocar a SI en planos horizontales. Y la distribución. Para distribuir en la altura de la armadura, el diagrama teórico de tracciones se puede sustituir en forma aproximada por un diagrama simplificado como el que vemos, dividiendo el mismo en sectores y sobre esos sectores cubriendo esa tracción. Con una tensión de trabajo del acero es conveniente que sea reducida, por ejemplo, a modo de ejemplo, sugiero no adoptar una tensión de trabajo para un acero ADN 420 mayor de 2000 kilos por centímetro cuadrado, para evitar que se empiecen a generar esas tracciones por las fuerzas transversales y sea más compacto el estribado en esa zona, se distribuyen por fajas en función de que la máxima intensidad va a estar en la zona de 0,3 de A y por debajo va a disminuir. Ese es un trabajo que podemos hacer en forma manual, en forma muy simple y utilizando las expresiones empíricas que vimos para obtener Z. Entonces se sugiere que las tensiones de trabajo de las mismas para cargas de servicio y de acero ADN 420 no superen, bueno, acá fue más conservador aún, 1800 kilos por centímetro cuadrado a fin de controlar las fisuras adecuadamente. Como observarán, el tope es solo una sugerencia y entre 1800 y 2000 kilos por centímetro cuadrado sería un valor razonable. ¿Cómo se disponen las armaduras? Bueno, se dispone como vemos en el dibujo con un sistema de mallas horizontales que tienen que estar adecuadamente soldadas en las esquinas o ancladas en forma de emparrillados, colocados en diferentes capas. También hay otros tipos de disposiciones que son bastante, visualmente se pueden ver como atractivas, como la opción B, pero constructivamente difícil de materializar. Entonces es más frecuente la disposición de mallas. De hecho, nosotros resolvimos la armadura que les mencioné, las vigas gorrones, con mallas colocadas en diferentes capas, con la cuantía adecuada para tomar ese valor Z estimado. Si las cargas no son centradas, son excéntricas, el macizo se toman prismas sustitutos, donde el volumen del macizo equivalente es, si la carga P está a una distancia U del borde, es igual a 2U, frente a un prisma de mucha mayor magnitud. Entonces hay que analizar la situación en esa zona en gris y por fuera de la zona del prisma también. Si hay varias cargas concentradas, el fenómeno se da en correspondencia con cada una de ellas. Si por ejemplo tenemos en una viga postensada dos fuerzas aplicadas F'1 y F'2, como el dibujo de la derecha, podemos suponer que a una cierta distancia hay dos fenómenos. Uno, las fuerzas de hendidura en correspondencia con las fuerzas F1 y F2, y otro, las fuerzas de hendidura de la resultante de ambas en la profundidad A que vimos recién. O sea que habría que hacer el cálculo de las fuerzas bajo las placas F'1 y F'2 para las cargas F'1 y F'2 y habría que hacer el cálculo de la resultante de ambas con el punto de aplicación según el esquema que vimos recién, que arrojaría una tensión a una cierta distancia no ya uniforme sino trapezoidal. Se puede analizar el problema mediante prismas sustitutos, obteniendo las fuerzas resultantes Z1, Z2 y Z3,
En general, en términos genéricos, ZSI se puede estimar en forma conservadora, como vimos, como valor tope 0,30 de la carga API aplicada por 1 menos AI, el área de la placa, por DI, que es la sección del prisma sustituto. Cuando hay dos cargas concentradas aplicadas en bordes opuestos de un macizo, sabemos que a una distancia A, que es igual a la máxima dimensión del macizo, se van a uniformar las cargas. Entonces, si bien no vimos vigas de gran altura, cuando lo veamos esto lo van a entender mejor. Si invertimos este elemento, podemos pensar que la tensión uniforme es una carga uniforme aplicada y que los valores de peso en las reacciones de apoyo, y entonces comprenderíamos claramente el diagrama de tensiones no lineal que se produce en una viga de gran altura, donde no se cumplen las hipótesis de mantenimiento de las secciones planas, como no se cumplían en las ménsulas cortas, que ya vimos el video correspondiente. El tema de vigas de gran altura todavía no lo hemos analizado. Entonces, en este caso, se requiere de una armadura adicional en la zona superior, con un brazo de palanca Z aproximadamente 0,6 de A, y la armadura AS es igual al momento aplicado por Z sobre Fi, donde el momento sería la reacción equivalente sigma X por B por A cuadrado sobre 8 como una viga simplemente apoyada. Conceptualmente, si invertimos el esquema, podemos pensar que sigma X es una carga uniforme aplicada en un borde superior y peso en los apoyos en una viga de gran altura, y ahí entenderíamos claramente el requerimiento de esa armadura adicional a colocar sobre ese aledaña a la cara, que abarca una cierta superficie. Como vamos a ver, en vigas de gran altura no se coloca en una sola capa. Con respecto a la verificación de presiones localizadas sobre el hormigón, supongamos que tenemos un tabique que se le aplica una carga P última. Se distribuye a 45 grados la carga en el macizo, y si A1 es el área cargada y A2 es la sección donde esa apertura de distribución de cargas corta al elemento, tenemos que la carga a una distancia 2 no puede generar una presión máxima a la que vamos a evaluar. La resistencia de diseño de aplastamiento, según el CIRSOC 201-2005 o el código ASI 318, la fuerza de aplastamiento PNB debe ser menor que un factor de reducción, que ya vamos a ver que es más chiquito que los que estamos trabajando, porque la falla es frágil, 0,65, por 0,85 de F'C, que multiplica a A2 sobre A1. ¿Qué implica esto? Que como la compresión se puede difundir dentro del macizo, se permiten tensiones más elevadas en función de que la relación de A2 sobre A1 sea más favorable. Raíz cuadrada de 2 sobre A1, pero pone un tope. La raíz de A2 sobre A1 no puede ser mayor que 2, o sea, el valor no puede ser mayor que 2 por Φ por 0,85 de F'C. De esa manera verificamos el aplastamiento bajo una carga concentrada de alta intensidad última, mayorada. Respecto de las áreas A2, depende de si la placa cargada está en un borde, como vemos en el dibujo de la izquierda, si está alejado del borde o si está en una zona interna. Si está en una zona interna dentro de un macizo como el de las vigas gorrones de la presa, el valor de A2 va a ser máximo, igual a 4 veces A1, porque la apertura de la distribución de cargas puede ser llegar al valor máximo. Si está en una zona de borde, la situación puede llegar a ser que A2 sobre A1 sea 1, como el dibujo a la izquierda. Bueno, básicamente quería hacer un comentario sobre el tema. Ustedes lo pueden ampliar con la bibliografía que existe. Se puede modelar el problema mediante, hoy en día, dejando de lado los software, mediante el método de bielas y tensores, y evaluar el camino de las cargas para evaluar las compresiones sobre el hormigón y las tracciones inducidas. En la época que yo les comenté de ese trabajo, el método estaba en sus comienzos, no era conocido o difundido. Hoy en día sí lo es. Y aparte tienen las ayudas de todos los software disponibles, pero siempre los métodos manuales son útiles para hacer valores comparativos. Más que nada la mención de esta anécdota, que no tiene ningún valor ingenieril,
se las hago para los ingenieros más jóvenes o aquellos que están por ser ingenieros, los futuros ingenieros, para que sepan siempre que más allá del programa poderoso que tengamos en nuestras manos, siempre es muy útil contar con alguna apoyatura de algún esquema sencillo que nos permita tener una idea del orden de magnitud de las fuerzas que tenemos que trabajar para luego analizar los resultados del software y ver si todo funciona correctamente o hay que adecuar algo. ¿Sí? En definitiva, los que tenemos la última palabra somos nosotros, los ingenieros, que somos los que firmamos los planos, somos los responsables. Bueno, gracias por todo. Si les interesa el canal, la verdad que sería una gran ayuda que lo difundan a los amigos, colegas, que les interesen estos temas. Y si acaso no se suscribieron, que se suscriban. Gracias por su acompañamiento, nos vemos en el próximo.